A continuación tenemos al doctor César Contreras Almendre, médico nefrólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Trabaja con nosotros en la unidad de hemodiálisis. El doctor nos va a exponer el tema: nuevos antagonistas mineralocorticoides y protección. Buenos días a todos. Mi nombre es el doctor César Contreras Almendre. Soy médico nefrólogo, trabajo en la unidad de hemodiálisis del Hospital de Tacna. Ya los que me conocen saben desde qué año trabajo en este hospital, más o menos desde el 2015, y agradezco mucho al comité por invitarme al curso y hablar de un tema que es novedoso. Como su mismo nombre lo menciona, nuevos antagonistas mineralocorticoides. Entonces empecemos. Un poco de introducción, datos estadísticos para entender este tema. Más o menos, miren, en el año 2021 se estima que hay 537 millones de sujetos entre 20 y 79 años que tienen diabetes mellitus. ¿Por qué pongo este dato? Porque los nuevos fármacos que acaban de desarrollar principalmente se han propuesto para tratar la nefropatía diabética, ¿no?, que es uno de los principales problemas que tenemos a nivel tanto nacional como a nivel mundial, ¿no? Y miren, se estima que alrededor del año 2045 habrá 783 millones de personas, ¿no?, con diabetes mellitus. Entonces, esta cifra es una cifra enorme, ¿no?, una magnitud enorme de daño de estos pacientes. Todavía estamos en el año 2023, van a pasar muchos años más y vamos a tener más pacientes y más pacientes. Es por eso que se requieren nuevas opciones, ¿no?, nuevas terapias para poder afrontar este problema, ¿ya? Miren, 2 de cada 5 pacientes con diabetes tienen enfermedad renal crónica, ¿no?, un valor importante. Ahora, 40% de diabéticos tienen enfermedad renal crónica terminal, ¿no?, un grueso, un valor demasiado alto, ¿ya? Ahora, no sé si me pueden ayudar a levantar esto. Ahí. Ya está. Ahí. Con respecto a estos nuevos fármacos que se están desarrollando, ¿cuál fue el objetivo principal? Voy a hablarlo poco a poco para mencionarles cuál fue el sustento de esto. Con los antagonistas clásicos que nosotros conocemos, como la aldosterona, el valsartán, el olmesartán, había un problema principal, que era la hipercalemia, ¿no? Su ventaja de esos antiguos medicamentos era que mejoraba la proteinuria, ¿no? Por eso menciona ahí, la albuminuria persistente aumenta el riesgo de complicaciones renales, cardiovasculares y muerte, ¿no? Entonces, el tener albuminuria, ¿no?, en un paciente es muy malo. A futuro, la progresión de la enfermedad renal crónica va a ser mayor. Ya en las posiciones anteriores han hablado de esto, ¿no? Y muy importante lo que habló la doctora Rocío sobre la proteína cloto. La proteína cloto es una proteína de antienvejecimiento. Entonces, unos pacientes que tengan albuminuria pierden esta proteína cloto. Y al perderse esta proteína cloto va a ir deteriorando poco a poco al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué más se asocia con cloto? Hiperaldosteronismo y envejecimiento acelerado, ¿no? Justamente cuando veo pacientes me preguntan, doctor, me dicen, tengo 50 años, estoy con albuminuria, ellos saben lo que tienen, me preguntan qué me va a pasar acá en 1 año, 2 años. De una forma de entenderles claramente y explicarles qué es lo que les pasa, ¿no? Nadie está a salvo de envejecer, les explico. Una persona que tenga diabetes y tenga albuminuria y encima de la edad, va a hacer que la progresión de la enfermedad sea más rápida, ¿no?, un envejecimiento más precoz. Y entonces esos pacientes lo entienden mejor de esa manera. Porque a veces cuando les hablamos así en términos científicos, los pacientes no te entienden, ¿no? Ahora, han habido varios nuevos antagonistas que se están desarrollando. Uno de esos es el que le estoy mencionando acá, el finerenona. Es un nuevo antagonista
que disminuye la proteinuria y enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿ya? Es muy buen medicamento y ahí les voy a mencionar algunas características de este medicamento que está desarrollándose. Hay otros más, ¿no?, que se han propuesto progresivamente. A ver, y como les mencioné antes, les hablé hace un momento, desde hace décadas se han empleado los YECAS y los ARA2, ¿no? Ahora, los YECAS y ARA2, como les comenté hace un momento, su efecto adverso es la hipercalemia. También tiene otro problema, que es este de acá, un escape de aldosterona, genera una pequeña fuga. Y este escape de aldosterona va a generar la patogénesis que ya nos ha explicado, por ejemplo, la doctora Rocío en el síndrome cardiorrenal, ¿no? Ahora, ya que han hablado de estos medicamentos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, reducen el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Es otro tipo de medicamento que también se utiliza para este tipo de casos, ¿no? Ahora, los antialdosterónicos clásicos, como la espironolactona y plerenona, que son muy usados en la práctica médica, a veces en los pacientes que yo he tratado en consultorio externo, me vienen pacientes diabéticos, hipertensos con espironolactona, ¿no?, ya como parte de su tratamiento crónico. Estos medicamentos sí son buenos, es verdad, pero tienen algunas eventualidades. ¿Cuáles son esas eventualidades? Por ejemplo, la ginecomastia, ¿no?, problemas en la menstruación, ¿no? ¿Y cuál es el otro? La hipercalemia. Entonces, hay pacientes que vienen, por ejemplo, con potasio en 5, en 6 y siguen tomando la espironolactona, ¿no? Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en el Seguro Social. Entonces, esa es una desventaja de estos medicamentos clásicos que ya son antiguos, muchos años tienen, ¿ya? Ahora, la finerenona está indicada para el tratamiento de la enfermedad crónica asociada a diabetes, es verdad. La finerenona ha sido de los medicamentos que se ha propuesto para tratar este tipo de condiciones. Muy bien, entonces acá voy a explicar un poquito del paradigma de la aldosterona. Por ejemplo, acá hay dos cuadros. Esto era la fisiología clásica de los años 90 hasta el año 2000, 2010, cuando yo era estudiante y residente, y en la actualidad cómo ha cambiado. Antiguamente, en la década de 90, se conocía que la angiotensina es el principal factor de secreción de la aldosterona. Eso teníamos como un concepto claro, ¿no? Y solo pensábamos así verticalmente. Sin embargo, las actuales revisiones refieren que la angiotensina no es el único, sino es uno de los múltiples determinantes que estimulan la secreción de la aldosterona. Hay otros más, por supuesto, la hiperglicemia es un factor. ¿Cuál es más? El cortisol, la progesterona. Entonces, hay otros estímulos, ¿no?, que favorecen la activación de la angiotensina, ¿no?, por lo tanto la secreción de aldosterona. ¿Qué más? Menciona que la aldosterona es el único ligando fisiológico para el receptor mineralocorticoide. Eso se conocía, ¿no? La aldosterona se producía y actuaba sobre el receptor de mineralocorticoide y se actuaba. Sin embargo, se sabe que la aldosterona no es el único, sino hay múltiples ligandos fisiológicos, ¿no? O sea, hay otros más, ¿ya? ¿Qué más? La aldosterona, nosotros conocemos eso, efecto fisiológico claro, por la fisiología que hemos llevado, que aumenta la presión arterial al estimular la retención de sodio y la expansión de volumen. Eso lo conocemos todos, ¿no? Sin embargo, ahora se sabe que la aldosterona tiene acción directa sobre los vasos sanguíneos, lo que habló la doctora Rocío, sobre la vasoconstricción, ¿no?, y a nivel del sistema nervioso central. Es por eso que hay en estos puntos, en estos cambios, es por eso que los nuevos antagonistas tienen algunos beneficios sobre otros órganos, no solamente riñón, también corazón y también cerebro, ¿ya? Ahora, los antagonistas del receptor mineralocorticoide actúan mediante el bloqueo de la unión de la aldosterona al receptor mineralocorticoide. Eso es lo que conocemos, o sea, solamente se bloqueaba eso. Y ahora, la sobreactivación del receptor mineralocorticoide es un determinante de la progresión de la enfermedad renal crónica a través de múltiples mecanismos que promueven la inflamación y fibrosis. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay varios factores que van a estimular potentemente este receptor, ¿no?,
y va a generar los cambios patológicos hacia la enfermedad renal y posteriormente fibrosis e inflamación. Es un círculo vicioso que se genera, ¿ya? Ahora, otro concepto que se conocía era que la aldosterona actúa genómicamente y no genómicamente. Eso era un conocimiento clásico. Entonces, al saber estas diferencias, nosotros podemos entender el mecanismo farmacológico de nuestros nuevos medicamentos, ¿no? Tenemos bien claro estas dos diferencias. Y entonces, en este cuadro que menciona la aldosterona y el receptor mineralocorticoide en la etiopatogénica de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir este grafiquito que les he puesto acá? Por ejemplo, acá les he puesto la progresión de la enfermedad renal crónica, que se caracteriza por un filtrado glomerular pobre, una albuminuria aumentada, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Alteración de la proteína cloto. Antes les mencioné que la proteína cloto es una proteína de anti-envejecimiento. Pero si esta proteína cloto se disminuye, entonces, ¿qué va a generar? Un envejecimiento cardiovascular acelerado, ¿no? ¿Qué más? Esta albuminuria y este filtrado glomerular pobre, ¿qué va a generar? Aumento de la aldosterona, la sobreactivación de este receptor, y este receptor que sobreactiva va a tener tres cambios principales. Uno, cambios hemodinámicos. Otro, efectos sobre la vasculatura y a nivel renal. A nivel hemodinámico, ¿qué va a generar? La retención de agua y sodio, ¿no? En otras palabras, el paciente se hincha, ¿no? Efectos sobre la vasculatura, disfunción endotelial, lo que habló la doctora Rocío, ¿no? Y aumento de la rigidez arterial. Ahora, esa disfunción endotelial y ese aumento de la rigidez arterial no solamente es en los vasos renales, ¿no? Es en todos los vasos sanguíneos, ¿ya? Y a la vez, este daño a nivel renal va a generar distintos cambios histopatológicos, como esclerosis del glomérulo, proliferación mesangial, apoptosis, alteración de la bomba de TPH y por lo tanto fibrosis. Y también puede haber daño tubulointersticial, ¿ya? Todos estos cambios también condicionan al envejecimiento cardiovascular acelerado y por lo tanto la muerte prematura de estos pacientes. En el otro cuadro, ¿no?, se mencionan los mecanismos fisiológicos de los fármacos que les acabo de mencionar. Tengo un grafiquito donde les puedo explicar mejor las ventajas de estos fármacos. Por ejemplo, en esta tabla menciona la espironolactona, la eplerenona y la finerenona. La finerenona es la nueva. La espironolactona y la eplerenona son los que conocemos, son los clásicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de los metabolitos? La espironolactona y la eplerenona son de tipo esteroideo. La finerenona es no esteroideo. La espironolactona tiene profármacos con múltiples metabolitos activos y la finerenona no la tiene. Miren la vida media de la espironolactona de 12 a 24 horas y de la finerenona 2 a 3 horas, es un corto tiempo, ¿ya? Ahora, la distribución, esto también es importante, ¿no? La espironolactona se distribuye, miren, a nivel de riñón y corazón de 6 a 1, ¿no? En la finerenona es balanceado, es de 2 a 1, perdón, de 1 a 1, y la eplerenona es una relación de riñón a corazón 3 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la espironolactona tiene una potente acción al nivel renal, pero tiene algunas desventajas que las vamos a mencionar. Y acá estoy poniendo potencia y selectividad, antagonismo del receptor mineralocorticoides. Tiene alta potencia, pero una selectividad pobre. La esprerenona tiene una baja potencia y una selectividad media. Y la finerenona tiene una alta potencia, pero una alta selectividad. ¿Qué significa esto? La espironolactona y la eplerenona, su configuración molecular es plana. ¿Qué significa plana? Por ejemplo, lo pongo como un ejemplo. Nosotros, para acceder a un cajero automático necesitamos una tarjeta, ¿no? Y solo entramos por la ranura. La espironolactona y la eplerenona es lo mismo. Ve ese receptor de mineralocorticoides y solamente por una parte puede activarlo. Nada más, simple. En cambio, la finerenona no. Su estructura química es voluminosa, lo que le llaman en inglés bulky. ¿Qué quiere decir esto?
que envuelve más zonas de ese receptor, ¿no? Lo envuelve. También le hago así como una otra forma de expresarlo. Bueno, acá recuerdo que esta exposición también la había revisado unas teorías sobre cómo entender esto para poder captarlo bien. Por ejemplo, uno cuando está enamorado de una mujer, ¿cómo puede llegar a su corazón? Está llevándola al cine, dándole chocolates, sacándola a pasear, a la discoteca, pero ni así llegas a su corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de llegar a su corazón? Con un catéter venoso central, ¿no? Y de alto flujo, ahí sí llega, ¿no? Entonces, de esa manera yo también lo entendí este ejemplo, ¿no? Entonces ya cuando tengo una cita le pondré un catéter venoso central, ¿no? Ahí. Ahora, ¿cuál tiene otras características? El efecto sobre el reclutamiento de cofactores de ausencia de aldosterona. Ya. La espironolactona y prerenona tienen un efecto deleterio, que son agonistas parciales de estos cofactores. ¿Qué significa cofactores? Son todas aquellas moléculas que generan estrés oxidativo, en otras palabras, inflamación. Pero la firenona no tiene esa capacidad. O sea, eso es bueno, porque no produce esos cofactores. Esa es la ventaja, ¿ya? Tanto en ausencia de aldosterona como en presencia de aldosterona. Y tiene un efecto variante sobre la S180. Esa es una porción del receptor mineral recorder. Es su activación y su no activación, ¿no? Ahora, la eficacia, miren la eficacia. La espironolactona es un buen medicamento para mejorar la presión arterial, tiene un efecto moderado sobre la proteinuria y reducción del daño renal, moderado. La eprerenona tiene una gran reducción de la presión arterial, efecto moderado de la proteinuria y reducción del daño renal. Y la firenona tiene un efecto muy modesto sobre la presión arterial y efecto potente sobre la proteinuria y protección renal. O sea, tiene una ventaja, ¿ya? Y es por eso que hay algunos pacientes que me vienen a consulta que vienen, aparte de tomar espironolactona, están tomando algún antihipertensivo, ¿no? Enalapril, irbesartán, amlodipino o cualquiera, y vienen hipotensos, por ejemplo con 90-60, 100-60, ¿no? Entonces, al tomar todos esos antihipertensivos más la espironolactona, no favorece. Pero la firenona tiene esa ventaja, ¿no? No interviene mucho en la presión, tiene un efecto moderado nada más, modesto. La seguridad, la espironolactona, el riesgo elevado de hipercalemia. Eso es uno de los problemas principales que tenemos los nefrólogos, la hiperpotasemia. La firenona, riesgo moderado. También te sube el potasio, pero no es tanto. La eprerenona tiene un riesgo elevado de hipercalemia, ¿ya? Entonces, estos nuevos medicamentos se han basado conociendo algunas particularidades del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Esto de acá es con respecto a la dosis de inicio que se da de este medicamento, ¿ya? La dosis que se recomienda es de 20 miligramos, pero para eso hay que tener en cuenta la tasa de filtrado glomerular y el potasio sérico, ¿ya? Si el filtrado glomerular es mayor o igual a 60, se inicia con 20 miligramos. Y al mes le tomas al paciente una proteinuria y un dosaje de potasio. Si el potasio sale elevado, interrumpes el medicamento, o si no, bajas la dosis a la mitad, 10 miligramos al día. Hay otra particularidad: si la filtrado glomerular es de entre 25 y 50, empezamos con 10, una dosis más modesta. Igual, controlamos potasio. Si el potasio te sale alto, lo interrumpes, ¿no? Y vas monitorizando a tu paciente. Ahora, mencionan que si el filtrado glomerular es menos de 25, no se recomienda iniciar la firenona, ¿ya? Y esto hay que controlar su potasio y evaluar al paciente de acuerdo a sus próximos controles, ¿ya? Otra característica de este medicamento es que se puede utilizar en algunos pacientes con insuficiencia hepática leve, lo menciona, mas no se pueden usar en pacientes con insuficiencia hepática grave. Aún está en estudios para tener más datos de estos nuevos medicamentos.
Muy bien. Ahora, ¿qué estudios avalan el uso de la firenona? Si ustedes revisan la literatura, si quieren yo les paso los artículos que he revisado, hay variedad. Sin embargo, estos dos estudios, el estudio Figaro y Fidelio, son los que más tienen evidencia con respecto al uso de estos fármacos. Acá les he puesto el criterio de inclusión que han utilizado estos estudios, los criterios de exclusión, el seguimiento que se le ha hecho a estos pacientes y la variabilidad. Y las características de cada uno, la edad, el sexo, la hemoglobina glicosilada, la tasa de filtrado glomerular, la albuminuria, el uso de YKARA2 y los agonistas receptores. Acá menciona los agonistas receptores de GLP-1, que seguramente lo han hablado ayer en la ponencia. Los agonistas de receptores GLP-1 son otros nuevos antiproteinúricos que se usan en la neuropatía diabética. En algunos estudios mencionan que asociar estos agonistas de receptores junto con la firenona o un YK o un ARA2, el efecto es muy bueno, ¿ya? Pero, como siempre menciono yo a mis estudiantes, todo paciente se tiene que individualizar, ¿no? Es distinto. Ahora, otro de los medicamentos que se está estudiando es la eplerenona, ¿ya? Es un otro derivado de la espironolactona, tiene un efecto inhibidor del receptor mineralocorticoide y es dosis dependiente, ¿no? Si tú quieres una mejor respuesta, le subes la dosis, pero ten en cuenta el filtrado glomerular y el potasio. La eplerenona tiene otra ventaja, suprime el desarrollo de rigidez arterial. Entonces es un medicamento muy bueno tanto para los nefrólogos como para los cardiólogos, ¿no? Incluso los neurólogos. La eplerenona son efectivos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces se ha reportado en estos estudios reales en énfasis en el REMITE que se han visto que son muy buenos estos medicamentos para este tipo de pacientes, ¿ya? Y la principal motivación de lo que todos hemos hablado hace un momento de los antagonistas es esto, ¿no? La hipercalemia. Eso ha sido el asunto, el meollo. ¿Hay otro nuevo antagonista? Sí, la hexarenona, que es de tercera generación, es selectivo, es potente y su actividad oral es buena, duradera. Continuamos. Muy bien. Acá en este cuadrito les expongo, similar al anterior, sobre los fármacos de la espironolactona, eplerenona, hexarenona. Y acá mencionan otros medicamentos más. Estos otros son otros antagonistas mineralocorticoides. Algunos están en ensayos clínicos. La hexarenona, la firenona que se está usando, la aparenona, el AZD, el KPB, el PF, el BRM, el CM, son medicamentos que todavía están en pruebas, en ensayos, ¿ya? El DSR es otro, que también está todavía en pruebas. Y acá en este cuadrito que se puede rescatar es la ventaja de la firenona sobre la hexarenona. La firenona tiene una concentración inhibitoria del receptor mineralocorticoide 18 comparado a la hexarenona, ¿ya? Y la afinidad al receptor, mire, por ejemplo, de la espironolactona tiene una buena afinidad, la eplerenona tiene una baja, y la firenona y la cerenona tienen una buena afinidad a este receptor. Muy bien. Entonces, la hexarenona posee un efecto inhibitorio fuerte en el receptor comparado a la espironolactona y eplerenona, ¿no? Entonces, similar su efecto. Su selectividad es de 1000 comparado a los esteroides, ¿no? Tiene un efecto y buen bloqueador del receptor en pacientes hipertensos y esto, el riesgo bajo de hipercalemia, ¿no? La ventaja que tienen estos medicamentos. Muy bien. Entonces, todos estos medicamentos que he mencionado son los nuevos antagonistas que se han desarrollado, ¿ya? Les he explicado su mecanismo de acción lo más práctico posible y no se van a olvidar con el ejemplo que les he dado, ¿ya? Entonces, todos estos medicamentos, ¿para qué se han hecho? ¿Con qué objetivo? Para la nefroprotección. Y la nefroprotección no es nada más que prevenir el desarrollo de la enfermedad, del parénquima, enlentecer el deterioro de los riñones ya dañados o evitar o tratar alguna complicación cardiovascular existente.
Eso ya lo conocemos, todos conocemos esto, la clasificación de la enfermedad renal crónica, ¿no? Sabemos que la causa más frecuente es diabetes e hipertensión, ¿no? Y los riesgos permanentes para cuidados permanentes. Nosotros, los nefrólogos, como mencionó en la primera ponencia, nosotros ya intervenimos en el estadio 3B y 4 para adelante, cuando ya el paciente está complicado. Sin embargo, cuando hacemos una intervención temprana, identificamos a los pacientes con riesgo para evitar el daño renal y por lo tanto evitar este problema, ¿no? La disminución del filtrado glomerular y por lo tanto que llegue a diálisis. Esto es lo que no queremos. ¿Ya? Diabetes mellitus creo que es uno de los más estudios que se ha desarrollado es en la nefropatía diabética. Creo que han hecho una exposición ayer sobre este tema, ¿no? Sobre la nefropatía diabética y los alcances. La diabetes conocemos muy bien que tiene complicaciones tanto micro como macrovasculares. Nosotros los nefrólogos nos preocupamos en la nefropatía diabética, ¿no? Claro que hay otras muchas más, ¿no? Todas estas se pueden evitar, por supuesto, siempre se identifica el paciente precozmente. Entonces hay estrategias que se desarrollan tanto a nivel primario como secundario. Y estas estrategias son hemodinámicas o metabólicas, ¿no? Las hemodinámicas, hay varias partes. Uno, control de la hipertensión, la hiperfiltración, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación de la aldosterona y la isquemia. Todos estos mecanismos, anormalidades hemodinámicas, promueven el desarrollo de la nefropatía diabética. Miren, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está presente, ¿no? Hay otras anormalidades metabólicas. Esto ya se refiere a la parte molecular. Ya puede ser a nivel extracelular o intracelular. A nivel extracelular, los productos finales de glicosilación avanzada, la producción de matriz, y a nivel intracelular, estos son todas la parte que quizás no les gusta a algunos médicos, que es la parte molecular, ¿no? Toda la bioquímica, los productos finales de glicosilación avanzada, las citoquinas profibróticas, la proteína quinasa, el metabolismo anal de polioles, el estrés oxidativo, la secreción de citocinas, factores de crecimiento y anormalidades de metaloproteinasas, ¿no? Esto es un cuadro, ¿no? Esquema de los cambios hemodinámicos y a nivel metabólico. A nivel metabólico, la presencia del flujo, la activación del sistema renina-angiotensina, esto genera señales moleculares intracelulares, factores de crecimiento de citoquinas y por lo tanto nefropatía diabética, ¿no? Y a nivel metabólico, pacientes con hiperglicemia no controlada, con estrés oxidativo o glicosilación avanzada. Muy bien. Entonces, en la prevención primaria, creo que ya lo mencionaron en la primera ponencia, el control de la hiperglicemia con la dieta, con los fármacos, ¿no? Y en la prevención secundaria ya interviene la parte farmacológica, ¿no? De lo mismo. Y acá solamente les estoy exponiendo un esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona que se activa por dos caminos. Este es el camino de la enzima convertidora y este es por un camino no dependiente de esta enzima. Nosotros conocemos esta parte fisiológica, ¿no? La producción del angiotensinógeno, la renina actúa sobre este, se produce la angiotensina 1, la angiotensina 1 genera la angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa en sus receptores para generar vasoconstricción, crecimiento celular, retención de sodio y activación simpática, ¿no? Entonces, un recuerdo lo que habló la doctora Rocío, ¿no? Y los fármacos que actúan, ¿no? Los inhibidores de la IECA. Sin embargo, hay otro camino, que es el camino de las catepsinas. Esta parte, yo recuerdo en pregrado, no recuerdo, por ejemplo, en la literatura que mencionaba, ¿no? Posteriormente se fue hablando de esto, ¿no? Este camino de la catepsina, de las quimasas, que no estaban todavía muy desarrolladas, ¿ya? Entonces, aquí vemos los efectos deleterios de la aldosterona, ya sea, miren, distintos efectos deleterios. Acá está la pérdida de potasio, la retención del sodio, la pérdida del magnesio. Esto, ¿qué es el PAI? El PAI es el incremento del inactivador del plasminógeno. ¿Qué genera esto? Que el paciente haga trombosis, ¿no? ¿Qué más? Efectos proinflamatorios de la osteopontina. La osteopontina es una molécula oxidante. El factor de crecimiento de transformador de fibroblastos que genera
posteriormente fibrosis, el ROS, que es producción de metabolitos de oxígeno tóxicos, ¿no? Disfunción endotelial, disminución de compliance vascular, todos estos van a generar fibrosis miocárdica, remodelación, hipertensión y falla renal, ¿no? Este esquema es de la angiotensina, lo que también lo puso la doctora Rocío sobre el mecanismo de acción de la angiotensina, ¿no? ¿Cómo actúa? Vasoconstricción de la arteriola eferente, y al haber vasoconstricción de la arteriola eferente hay aumento dentro del glomérulo, hipertensión, o sea, el glomérulo, por decirlo así, se hincha, ¿no? Se engloba. ¿Y esto qué genera? Esclerosis, fibrosis y pérdida de nefrones, ¿no? Aquí está en el esquema. Acá tenemos, por ejemplo, miren, acá está la arteriola eferente, gorda, gruesa, ¿no? Y acá delgadita, ¿no? Por acción de la angiotensina, ¿no? Entonces, al estar estrecha, todo esto se incrementa, ¿no? Se abomba. ¿Y esto qué genera? La pérdida de proteínas, ¿no? Es por eso que el sistema renal angiotensina tiene que ser controlado. En cambio, cuando usas Loyeca y ARA2, disminuyes esta presión, ¿no? Y mejora, por lo tanto la proteinuria disminuye. Muy bien. Prevención secundaria. Esto ya es tanto manejo tanto por el endocrinólogo, el control de la hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia conocemos que tiene varios caminos de daño, tanto con la formación de los productos derivados de la lubricación avanzada, de la fosfoquinasa, de la vía de los polioles y la oxidación de la glucosa, que traen como consecuencia el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, ¿no? Este esquema es lo mismo, ¿no? Sobre la producción de estas moléculas de glicosilación avanzada, ¿no? Y en esta parte seguramente el doctor Osnayo les habrá hablado sobre las moléculas y los tratamientos que existen para bloquear este tipo de citoquinas, ¿no? De productos, ¿no? Estos productos, ¿cuáles son? Los factores de crecimiento, angiogénesis, crecimiento celular, citoquina, ¿no? Hay nuevos medicamentos que bloquean estas vías, por ejemplo los antagonistas RAGE, los bloqueadores de productos de la glucosa avanzada, ¿no? En distintas formas. Entonces, en la nefropatía diabética se han desarrollado múltiples opciones aparte de las ya clásicas conocidas de nefroprotección. Acá les he puesto un cuadro de algunas propuestas que se ha hecho. Por ejemplo, inhibidores de la renina con el alisquerin, que es un fármaco muy conocido, inhibidores de la formación de los productos de glucosa avanzada como la meguanida, tiamina, la piridoxamina, rompedores de los antagonistas de receptores como el algebrium, ¿no? Inhibidores de la proteína quinasa, ergobrocitaurina, ¿no? Antagonistas de receptores de endotelina como mesantan, inhibidores del ZGF, anti-CGF1, inhibidores del VEGF, C1-416. Estos son todavía opciones, ¿no? Formas que todavía no las usamos porque no están todavía propuestas, ¿no? Autorizadas. Y antioxidantes que esto lo utilizan actualmente como la cúrcuma y la pentoxifilina. Muy bien. Este es otro producto que se está usando en la nefropatía diabética, que es la cilinamina. La cilinamina es un antioxidante, ¿ya? Lo utilizaban para tratar a pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Pero en este estudio que estaba revisando el otro día, es ahí más o menos Journal, habla sobre el beneficio de este medicamento en la inhibición de la proteinuria, ¿no? Y muestran que se ha ayudado, ¿no? Todavía quizás faltan más pruebas, más desarrollos para poder utilizar eso. Muy bien, y en la otra parte de la nefroprotección es la hipertensión. Conocemos que la hipertensión, este gráfico en negro, es una de las causas principales también de enfermedad renal crónica a nivel mundial, ¿no? Y el daño que se genera a nivel... El daño que se genera por la enfermedad renal hipertensiva es la nefroangiosclerosis, ¿no? Esto es causada por la hipertensión, generalmente esencial, que se acompaña de proteinuria. Ahora, ¿cómo es la proteinuria con un paciente con hipertensión arterial? Es la misma, se comporta similar a un paciente con nefropatía diabética, es diferente.
La proteinuria en un paciente con hipertensión arterial no es tan pronunciada o no es tan severa. Por eso que los pacientes hipertensos con IRC, ustedes lo ven que no están hinchados, ¿no? Comparado con los diabéticos que sí están hinchados, ¿no? Es una diferencia clínica. Entonces, el mecanismo que se genera por la hipertensión es similar. Hay vasoconstricción de la arteriola eferente, hay una disminución de la presión de perfusión, hay isquemia, hay esclerosis y al final fibrosis del glomérulo, ¿no? También que hay pérdida de la autorregulación renal, aumento de la presión de perfusión renal, hipertensión glomerular y proteinuria. Todo esto que conlleva inflamación, esclerosis, fibrosis y pérdida de nefrosis, ¿no? Este es lo mismo, es un esquema sobre la hipertensión no tratada y filtrado glomerular. Como pueden darse cuenta, a medida que la presión media va subiendo, ¿no?, el filtrado glomerular va cayendo y por lo tanto llegan a la enfermedad renal crónica terminal. Bien, hay otras medidas nefroprotectoras, uno que es el control de las dislipidemias, ¿no?, los antagonistas de la aldosterona que ya hemos hablado y el control de la hiperuricemia. En realidad, en la parte de nefrología, en la nefroprotección, tendríamos que hablar de muchas cosas más, por ejemplo, la nefropatía por contraste, ¿no?, las nefropatías por distinta patología, ¿no? Las pruebas, en los estudios, se concentran más en la nefropatía diabética e hipertensiva, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que mencionó la doctora en la primera ponencia sobre la dislipidemia. ¿Es bueno que un paciente tenga dislipidemia en la enfermedad renal crónica? No, por esto de acá, por incremento acelerado de la aterogénesis y por lo tanto aumento de la movilidad cardiovascular, ¿no? Los pacientes diabéticos hipertensos vienen a la consulta con triglicéridos altos, aumentos de LL, del LDL, disminución de HDL. Entonces, acá miren, acá les he puesto uno del año 2007 donde recomendaban las estatinas para disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, las atorvastatinas también tienen una desventaja, ¿no?, que pueden ser nefrotóxicos en algunos casos, ¿no? Es por eso que cada paciente se tiene que individualizar, ¿no? Si el paciente no tiene dislipidemia, tiene un perfil metabólico normal, bueno, no le demos, ¿no? Pero la atorvastatina tiene algunas ventajas. Por ejemplo, disminuye la apoptosis de los podocitos, ¿no? Por lo tanto, disminuye la proteinuria. ¿Qué más? Y previene la inhibición de la oximenitrato sintetasa, por lo tanto, inhibe la síntesis de endotelina y por lo tanto revierte la disfunción arterial y tiene una acción antitrombótica, ¿no? Esto ya hemos hablado sobre la aldosterona bastante, con el sistema de angiotensina aldosterona, no vamos a mencionar, lo conocemos. Y quiero hablar de este cuadrito, los cambios de la proteinuria con el apironolactona. Por ejemplo, en este cuadrito les he puesto la mejoría con distintos usos de medicamentos, por ejemplo con ramipril, irbesartán, ramipril con espironolactona, ramipril, irbesartán y espironolactona. ¿Qué quiere decir este cuadrito negro? Que con ramipril se redujo la proteinuria, vamos a ponerle el 1%, ¿no? Si tú le agregas un ARA2, aumenta ese efecto. Y si tú le agregas al ramipril una espironolactona, el efecto es mayor. Pero si tú agregas ramipril, un ARA2 y espironolactona, la proteinuria es mejor. Sin embargo, como mencioné empezando la ponencia, los efectos deleterios de estos medicamentos cuando se usan así indiscriminadamente, ¿ya? Y para terminar, voy a hablar de la nefroprotección tratando la hiperuricemia. En consulta ya me he visto varias veces viendo pacientes para salud renal que no tienen dosaje de ácido úrico, algo tan crucial que se puede realizar. Todo paciente que va a la consulta de nefrología debemos evaluarlo con el ácido úrico, ¿no? Porque el ácido úrico también es nefrotóxico, ¿no? Y ustedes recordarán que hay factores que incrementan el ácido úrico en los pacientes con enfermedad renal crónica, y eso hay, por ejemplo, el uso de diuréticos, sobre todo de los diuréticos tiazidas, ¿no? En consulta veo bastantes hipertensos, diabéticos con hidroclorotiazida, otros con furosemida.
Entonces, esos diuréticos incrementan el riesgo de ácido úrico, ¿no? Reducen el filtrado glomerular, incrementan la resistencia vascular y también pueden generar la resistencia a insulina. Todo esto conlleva a un estrés oxidativo. Este es el camino final, el estrés oxidativo y por lo tanto daño renal. Esto es lo mismo, los daños que genera el ácido úrico a nivel de otros órganos como la disfunción endotelial, la inflamación, el estrés oxidativo y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, entonces, en conclusión, los nuevos antagonistas mineralocorticoides se han generado por una necesidad y por un problema que tenemos con los clásicos antagonistas, ¿no? Por el escape de aldosterona, por el riesgo de hipercalemia y por la activación de los cofactores de estrés oxidativo. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Contreras. ¿Alguna pregunta?